Hola y bienvenida al capítulo 2. Este es sobre la fase uno, un cambio de paradigma. Vamos a discutir qué cosas necesitas cambiar en tu chip para que esto te haga más sentido y aproveches más estas clases y futuros materiales que decidas estudiar. Ok, entonces, un cambio de paradigma. Bueno, introducción. Primero que nada, en este libro nos olvidamos del esquema tradicional de dividir las clases por niveles y asistir al mismo curso por meses e incluso años sin pasar de los mismos temas de siempre como, bueno, hoy vamos a presentarnos, hoy vamos a ver el presente, hoy vamos a ver el pasado simple y pasando semanas y lo mismo, ¿no? En este programa nos enfocamos en la practicidad. Es importante primero llegar a un nivel fluido del idioma donde puedas expresar casi todo lo que sientes y quieres, aunque suene poco natural al inicio y aunque hables como Tarzán de vez en cuando. A partir de este punto, con mucha práctica y algo de tiempo y con teoría adecuada, podrás hablar el idioma cómodamente en cualquier ámbito, en tu día a día, con tus pasatiempos y en tu trabajo. Por eso nos enfocamos en que aprendas las palabras y las reglas más usadas del idioma, en practicarlas con inmersión artificial y ejercicios, para que a la vez practiques con materiales de tu interés como cómics, libros, revistas, series, películas, etc. Todo sin dejar de retarte y empujarte durante tu aprendizaje. De esta manera puedes aprender en un año lo que aprenderías en varios usando un método tradicional. La gente usualmente se atora porque no saben por dónde empezar. Es en parte porque la mayoría de las escuelas te dan un temario sin una meta definida, un temario muy disperso, y porque no fomentan la práctica con materiales de interés. También pasa que los estudiantes piensan comúnmente que tienen que practicar durante muchísimo tiempo en su día a día y con materiales aburridos. Y pues en la vida real, ¿quién tiene tanto tiempo libre? Todo esto los detiene cuando realmente el truco es una combinación de uno, estudio en clase con un método sólido y teoría simplificada, 2, práctica con cosas entretenidas que ya le gusten al alumno, desde sus series, libros, podcasts, videos, videojuegos, películas favoritas, etc. Y 3, tareas bien enfocadas en que saquen al alumno de su zona de confort, pero que a la vez lo entretengan. En este curso procuraré darte el temario simplificado y con una meta definida. También te explicaré por qué es mejor enfocarse en las palabras y las reglas más usadas dentro de los temas del mismo temario, valga la redundancia, es decir, por qué funcionan. Todo mientras vamos usando técnicas de memorización y de estudio eficientes y haciendo ejercicios para que aprendas a usar las palabras y frases más usadas del idioma en tu día a día y que de esta manera empieces a integrar el idioma poco a poco en tu vida. El temario del cual te estoy hablando se llama Partes del lenguaje o Parts of Speech en inglés, que incluye las reglas y las palabras más usadas de cada parte del lenguaje. También iniciamos con los cognados, que son palabras que tienen el mismo significado en los dos idiomas y que se escriben y suenan de forma similar, así como las frases más comunes del inglés para presentarte, hablar de lo que te gusta, pedir comida, etc. De esta manera podrás empezar a entender mejor el idioma y a hablarlo y a usarlo poco a poco. ¿Cómo completar este curso? Aquí hay algunas instrucciones para que organices bien tu tiempo. La clave para completar este curso de manera efectiva es establecer un ritmo constante y manejable. Utilizar la técnica del pomodoro puede ser una muy buena opción para organizar tu tiempo y esta es la manera de hacerlo. La duración recomendada: dedica mínimo un pomodoro y máximo 3, es decir, máximo hora y media para cada sesión. Frecuencia: ¿cuántas sesiones de estudio debes de hacer? Pues realiza al menos 3 sesiones de estudio a la semana, es decir, estudia 3 días a la semana como mínimo. La técnica del pomodoro, ¿qué es? Es estudiar durante 25 minutos, ese es el pomodoro, descansa 5 y tras completar 3 ciclos toma un descanso largo de 15 a 30 minutos. En este caso solo quiero que trabajes 3 ciclos máximo, entonces ese descanso largo no aplica, pero en caso de que quisieras usar esta técnica en otros estudios está bien. Otra cosa importante es empezar a leer desde el inicio. A la vez que haces este curso, elige un material 100% en inglés, ya sea un libro, un cómic, una novela, y empieza a consumirlo o leerlo de 5 en 5 minutos todos los días. Aparte de este curso, esta es una tarea extra
Conforme vayas avanzando, pues puedes aumentar en lugar de 5 minutos, pues lees 10, 15, 20, 25. ¿Por qué? Porque al principio se te va a hacer tedioso, pero conforme avances vas a aguantar más tiempo y empezar a disfrutar lo que sea que estés haciendo. Si ya disfrutas leer cómics en el español, si lo empiezas a hacer en inglés te va a ser un poco tedioso al inicio, pero conforme aprendes más y entiendes más, lo vas a empezar a disfrutar, así como lo disfrutas en el español y lo vas a buscar hacer muy seguido. Este enfoque de solo estudiar 3 sesiones a la semana, si quieres 4, máximo 4, y en cada sesión de 30 minutos a hora y media como máximo, hará que evites el agotamiento, haciendo que el proceso de tu aprendizaje sea sostenible y efectivo a largo plazo. ¿Por qué funciona la técnica del Pomodoro? Pues está basado en ciencia. Hay un estudio de John Sweller que demuestra que el aprendizaje en bloques es más efectivo. Y no solamente él, sino otros más estudios. Mejora el enfoque, pues el cerebro rinde mejor con tiempos delimitados y reduce el agotamiento con los descansos de 5 minutos cada 25 minutos. Intención del curso. El objetivo principal del curso es ayudarte a lograr un equilibrio entre teoría y práctica, para que empieces a hablar, leer, escribir y consumir contenido en inglés lo más pronto posible. En este curso, pues aprenderás las bases del idioma y las aplicarás en situaciones reales con ejercicios para que el aprendizaje sea funcional y efectivo. Consejos para evitar cometer errores. Consejos para avanzar rápido y evitar cometer errores. Los fans de Berserker van a poder reconocer este dibujito. A good pupil would he make. El primero, practica desde el día 1, aunque no entiendas ni sepas lo que estás leyendo o por qué. Y me remito a la sección pasadita de los pomodoros. Empieza poco a poco y conforme aprendas más y entiendas más, lo vas a disfrutar más y lo vas a buscar hacer más seguido. Es como tocar un instrumento. Si no tocas, de nada sirve que leas 1001 libros sobre teoría musical, sobre el instrumento, historia del instrumento, si no lo practicas. Aparte de eso, yo recomiendo mucho buscar aprenderte tus canciones favoritas, hacer karaoke, leer memes en inglés, ver tutoriales, cambiar tu celular al inglés. Y no le hace que sea de 5 minutos en 5 minutos diarios. O sea, al final es que lo empieces a hacer para que te acostumbres y lo hagas más seguido. Llega un punto donde ni te das cuenta y ya estás haciendo todo en inglés. Y eso es lo que busco. El otro consejo es no estudiar demasiado. Quédate con media hora a hora y media de estudio y ya. Y sí mete las pausas entre cada 25 minutos. Esto va a hacer que no te canses, que no te fatigues y que realmente busques estudiar el idioma seguido. La otra cosa, aquí yo te voy a ayudar pues a combinar la teoría y la práctica para que no te quedes solo con una y descuides la otra. El consejo número 4 pues es que no te limites porque usualmente no tenemos claro hasta dónde podemos llegar. Pensamos que necesitamos estudiar años y años para llegar a un nivel fluido o avanzado de inglés. Afortunadamente el inglés es un idioma más sencillo. Todavía si fuera chino, japonés o coreano, donde hay otros alfabetos, pues no te mentiría, sí necesitas muchos más años de estudio. Pero en caso de inglés, al ser de habla hispana, es un lenguaje al cual puedes llegar a un nivel muy avanzado en un año o menos y llegar a un nivel de un nativo en un año o 2 años si estudias mucho. Entonces es un idioma que no requiere que le dediques demasiado tiempo, pero sí requiere tiempo y esfuerzo, vaya. Y 5, pues que hagas el inglés parte de tu vida diaria, ya te dije cómo, realmente sí procura hacer cositas, tomar notas, leer memes, mientras más lo puedas integrar, mejor. Aquí un consejo extra que decidí meter aquí porque es muy útil, es usar canciones para aprender. O sea, aparte de seguir este curso, sí te recomiendo que cantes tus canciones favoritas, que te aprendas las letras, que busques qué significan. Es una herramienta muy didáctica y hay muchísimas razones. Primero que nada, pues te ayuda a mejorar la pronunciación, porque pues la practicas cantando. Te ayuda a ampliar tu vocabulario, porque muchas canciones tienen expresiones, palabras que se usan en contextos reales y emocionales. Esto hace que pues lo aprendas más rápido. Otra cosa es que tú ya tienes una conexión emocional con esas canciones, lo cual va a hacer que las recuerdes todavía más. Eso hace que sea muy memorable. Ya es algo que te gusta, entonces es algo que tu mente
consciente o inconscientemente va a querer aprender más y se le va a quedar más. Te ayuda a mejorar tu escucha activa, pues te obliga a escuchar las palabras, a captarlas y a diferenciarlas entre los sonidos. También te ayuda a que sea una práctica repetitiva, pero que no sea aburrida. Pues claro, a todos nos gusta repetir canciones, entonces si le estás cantando seguido, pues va a hacer que la recuerdes, que te memorices las palabras, los sonidos. Muchas veces eso es mejor que estar teniendo una lista y estar repite y repite una palabra para aprendértela. Con canciones es muchísimo más entretenido. Otra cosa es que las canciones reflejan cultura y contexto, entonces esto te ayuda a mejorar o a enriquecer tu acervo cultural. Para maximizar los beneficios de usar las canciones para estudiar, empieza con tus canciones favoritas y con unas canciones más simples. Va a haber canciones que te gusten, que estén más difíciles de cantar o que tengan una letra muchísimo más larga, entonces no empieces todavía con esas, empieza con las más sencillas. Después busca el significado y procura cantarlas en voz alta. Creo que algo muy importante es que sí las cantes en voz alta porque eso va a mejorar tu speaking muchísimo y a la vez va a mejorar tu listening. De la misma manera vas a aprender expresiones de las canciones, expresiones idiomáticas o dichos o cosas así. Y yo te animo a que las uses, que te animes a usarlas conforme vayas escribiendo, conforme estés, no sé, a lo mejor haciendo un meme, respondiendo un mensaje a algún amigo de habla inglesa. Te vas a animar y te animo a que te animes, vaya la redundancia. Such is the way of ancient techniques. Otra vez, Berserk. Recomiendo leer Berserk. Vamos a entrar a un tema bastante controversial que muchas personas tienen una noción equivocada al respecto y es ¿cuántas palabras necesito para poder hablar inglés? How many words do I need to speak English? Hay una famosa regla que se llama la ley del 80-20 de Pareto y nos dice que para muchos eventos el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Esta idea subraya la diferencia entre los pocos vitales y los muchos triviales. Un ejemplo de esto surge en la economía. Menos del 20%, de hecho menos del 10% de la población mundial tiene más del 80% de los recursos económicos. Pero no es algo que nosotros hagamos por nuestra voluntad. Esta idea o esta regla se ha visto que surge en diferentes campos naturales, desde la economía, biología, etología, ingeniería civil, lo cual demuestra que no es una regla humana, sino que es una regla que surge en la naturaleza. También aplica en cuerpos de agua. Menos del 20% de cuerpos de agua dulce tiene la mayoría del agua dulce del mundo. Menos del 20% de los países tiene la mayoría de recursos naturales. Entonces es algo que existe, no que creamos, es algo que surgió y que solamente identificamos. Y bueno, te podrás preguntar, ¿qué tiene que ver esto con los idiomas? Pues resulta que en las lenguas o los idiomas también se aplica este principio de Mateo o regla de Pareto, ley del 80-20, pocos vitales para los que quieren sonar más elegantes. Es decir, menos del 20% de las palabras hacen más del 80% de la comunicación en inglés y en otros idiomas. Esto es genial para los principiantes intermedios porque pueden enfocarse en las palabras y reglas más usadas para aprender más rápido. También es bueno para los avanzados porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos dejando de lado un aspecto fundamental del idioma o que no lo sabemos. Algo que me ha pasado mucho enseñando es que le pregunto a gente nativa de habla hispana, oye, ¿qué es un adverbio? Oye, ¿qué es un adjetivo? Y no lo saben. Y trabajan en el idioma y escriben en el idioma y estudiaron en el idioma, se educaron en el idioma, producen textos escritos en el idioma y no saben estas reglas que son fundamentales a pesar de ser avanzados, a pesar de ser nativos. Esto ayuda mucho porque los fundamentos pues son fundamentos y se repiten y se utilizan todo el tiempo. Saberlos bien y utilizarlos es benéfico para principiantes como para avanzados. Ahora, ¿por qué no es útil medir el dominio del idioma en términos de números de palabras aprendidas? Para ponerlo en contexto, el Wiktionario en inglés contiene 575.909 palabras y el diccionario de Oxford contiene 273.000.
Mientras tanto, un hablante nativo educado conoce un promedio de 20.000 a 30.000 palabras para el uso cotidiano. Es decir, ni siquiera los nativos conocen el 100% de las palabras del idioma. Por eso es que cuando te preguntan qué porcentaje de inglés sabes, pues un nativo no sabe ni siquiera el 100%. Haciendo los cálculos, 30.000 palabras son el 5.21% de las 575.000 palabras. Esas mismas 30.000 son el 17.5% de las 171.476 palabras. En otras palabras, un hablante nativo del inglés conoce menos del 20% del idioma. Y eso no quiere decir que no dominen el idioma. Son nativos, educados en inglés. Ahora viene lo interesante. Aunque el vocabulario activo promedio de un adulto educado en inglés es de unas 20.000 a 30.000 palabras, se estima que las 25 palabras más comunes en inglés representan el 33% de todo lo que se escribe en la vida cotidiana. Las 100 palabras más comunes aparecen en el 50% de textos escritos por adultos y estudiantes. Y las 1.000 palabras más comunes cubren el 89% de todo lo que se escribe: novelas, blogs, revistas, artículos. El truco es que con solo 3.000 palabras, las 3.000 palabras más usadas del idioma, puedes cubrir aproximadamente el 95% de los textos, como libros, noticias, novelas, blogs, entre otros. Y se ha visto que este es el umbral mínimo necesario para entender contextos no simplificados, es decir, entender las cosas sin que te las digan explícitamente. Lo más cool todavía es que en el inglés hablado las cifras son más sorprendentes. Bastan 500 palabras para cubrir aproximadamente el 97% de la comunicación oral y el 95% de los textos comunes, como mensajes de texto, señales, anuncios. Si te concentras en estas 500 palabras y en las reglas esenciales del inglés, puedes alcanzar un nivel fluido bastante rápido en el que puedes expresar la mayoría de tus ideas y comprender la mayor parte de lo que lees y escuchas. Haciendo cuentas, 500 palabras representan el 0.29% de las 171.000 palabras. Es decir, apenas el 0.29% de las palabras en inglés cubren la mayoría de conversaciones y textos comunes. Y esto es lo que te va a permitir disfrutar el idioma y aprender más rápido mientras practicas. No solo se trata de palabras, claro, sino también de cuándo y cómo usarlas. La combinación de la práctica y el estudio es lo que nos va a ayudar a dominar bien el idioma. Y lo bueno es que la teoría se puede estudiar de manera más simple y efectiva a través del esquema de partes del lenguaje o parts of speech. Ahora, ¿cómo organizar el aprendizaje del idioma para que realmente sea efectivo y, por qué no, también divertido? Para esto nos referimos a parts of speech o partes del lenguaje. Imagina que estás explorando un nuevo lugar. Un idioma es como un ecosistema, un bosque, una selva, lleno de partes más o menos definidas que trabajan juntas para mantenerlo en equilibrio. Todo tiene su función, desde los grandes árboles, representando los sustantivos y verbos, hasta las pequeñas y a veces ignoradas hormigas, representando las preposiciones y conjunciones. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Perderse en ese ecosistema cuando caminas sin rumbo o llevar un mapa contigo mismo? Todo es más fácil con un mapa. Todo queda más claro con un mapa. La primera vez que visitas un lugar apenas notas lo básico: los caminos principales, algunos puntos, las referencias y probablemente dónde venden un buen taco o café. Pero conforme lo visitas una y otra vez, comienzas a conocer más detalles, a identificar atajos y a moverte con más confianza en ese lugar. Aprender un idioma es igual, necesitas un plan y un mapa que te guíe. Aquí es donde entra el esquema de las partes del lenguaje. Este es el mapa de tu ecosistema, de todo lo que necesitas aprender. ¿Por qué? Porque el idioma realmente no es aleatorio, no es un caos que no tiene ni pies ni cabeza, sino es un sistema de palabras o partes que se conectan para formar oraciones y esas oraciones para formar textos más complejos. En este sistema, los sustantivos son los protagonistas de las frases, los adjetivos son los que le ponen color y sabor a los sustantivos,
Los verbos son el motor de las acciones. Los adverbios afirman cómo, cuándo y dónde sucede todo. Preposiciones y conjunciones son las pequeñas grandes heroínas que unen ideas y dan sentido a lo que sucede. Todo esto se organiza a través de la estructura fundamental de las oraciones. El orden de las palabras, signos de puntuación, desde las comas hasta los puntos que tanto descuidamos, y las conjunciones como y, o, sin embargo, por lo tanto, etc., son el pegamento que unen todo. Entender todo esto es como aprender a leer el mapa de ese ecosistema o lugar que estás visitando, para moverte con seguridad y con eficacia. ¿Cómo lo hacemos? La clave está en explorar poco a poco las 8 partes del lenguaje, priorizando lo más usado y practicando continuamente. Aquí tienes un esquema visual, este es el temario general es nuestro mapa y te va a ayudar a moverte. Como podrás ver, tenemos nouns, pronouns, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones e interjecciones. Súper rápido, los nouns son nombres de cosas, ideas, personas, animales. María, Daniel, ideas como la teoría de la relatividad, la gravedad, el amor. Son cosas que no podemos tocar, pero que podemos conceptualizar. Pronombres son para sustituir a los nombres, como tuyo, él, ella, mío, tuyo, suyo. En inglés, I, you, it, we, us, them, those, ours, yours, etc. Adjetivos, estos, como ya he dicho, le dan sabor y color a los nouns, describen, modifican, es decir, si de qué color es, cómo es. Los verbos representan acciones como sentarse, saltar, caminar, dormir. Los adverbios, estos modifican verbos, modifican frases enteras, es decir, cómo sucede el verbo, ¿no? Corrió lentamente, corrió rápidamente, cuándo ocurrió, ¿no? Leyó, comió en la mañana, en la noche, en la tarde, entre otros muchos más. Las preposiciones son las que te dan las relaciones entre objetos. ¿A qué me refiero? A que sin una preposición tú no podrías decir dónde está una cosa en relación con otra. Por ejemplo, el celular está sobre la mesa, pero está sobre la mesa, no está debajo de la mesa, no está dentro de la mesa, sino está sobre la mesa. Un cuadro está en la pared, no está adentro de la pared, no está abajo de la pared. Entonces, las preposiciones te ayudan a dar estas relaciones. Conjunciones, estas ayudan a unir frases con frases y de esta manera hacer párrafos y con estos párrafos hacer textos e historias. Entre ellas y, o, pero, por qué, sin embargo, hasta que, sí, si no, etc. Interjecciones y frases idiomáticas, pues son estas expresiones que utilizamos como oh my god, ouch, that hurts, y frases como break a leg, the calm before the storm, etc. Este es el temario general. Nosotros vamos a explorar esos subtemas poco a poco. En la primera parte vamos a utilizar o vamos a explorar los subtemas más usados de cada una de estas partes. Y eso es lo que nos va a dar los fundamentos para empezar a escribir y leer. Ahora un tema importante. ¿Los niveles en inglés son útiles? Y también, ¿qué es la fluidez en idiomas? Medirse niveles como B1, B2, C1 y C2 es útil porque sirven como puntos de referencia estándar. Estos niveles nos dan una idea de qué habilidades deberíamos de tener para cada punto de nuestro aprendizaje. En el B1 pues estima que puedes sobrevivir cómodamente en situaciones cotidianas con el idioma. En el B2 tienes más soltura para participar en discusiones complejas. Y en C1 y C2 puedes comprender y producir ideas abstractas, matices culturales y participar en debates con fluidez. Sin embargo, ¿por qué estos niveles no garantizan que domines un idioma o que no lo olvides con el tiempo? Hay varias razones por las cuales esto sucede. Primero que nada, la gente olvida las cosas que no practican con el tiempo. De hecho, aprender un idioma es como tener una mascota. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que practicar. Si no lo haces, lo olvidas. También puedes compararlo con un músculo. Si no lo ejercitas, pues se desgasta. Igual, si un idioma no lo practicas, tu habilidad se puede atrofiar, especialmente con áreas de vocabulario avanzado o fluidez. Claro, si lo retomas lo aprendes más rápido, pero
sí representa un esfuerzo extra. Aquí tengo un diagrama sobre los niveles del inglés de British Council. Yo recomiendo mucho esa página. Búsquenla en internet. Tienen también materiales extras. Si algo no te queda claro aquí, puedes buscarlo afuera. Yo te invito mucho a que lo hagas. Igual lo que les decía, del A1 al A2, pues es un usuario básico. Es un usuario que apenas puede aprender palabras, frases. De un B1 a un C1, pues es un usuario competente porque ya puede usar el idioma para hacer más cosas. Del C1 al C2 es un usuario ya independiente, totalmente independiente. Ahora, ¿cómo se llega a un C1 y C2? Es un proceso continuo realmente. No es un destino final, sino el resultado de usar el idioma en diferentes contextos por un periodo de tiempo prolongado. No es una calificación que puedas tener, sino para llegar a ellos es estar usando el idioma constantemente, es conocer las reglas gramaticales, es adquirir vocabulario, es practicar activamente el idioma en todo lo que haces, hablar, leer, escribir, escuchar, y es tiempo, ¿no? Es el tiempo de practicarlo. Mientras más te expongas al idioma y más lo practiques, más lo vas a dominar. Y más aún si tienes una idea clara de qué es lo que hace el idioma, cuáles son las partes del lenguaje que te ayudan a hablarlo. Por eso es más que nada un proceso llegar a un C1 o a un C2. No es una calificación final. Y si no lo practicas, se puede atrofiar. Entonces, ¿cuál es la mejor métrica? En lugar de concentrarte exclusivamente en niveles, pues evalúa estas preguntas. ¿Puedo utilizar el idioma para cumplir con mis objetivos específicos, como trabajar, viajar o estudiar? ¿Soy capaz de adaptarme a situaciones nuevas en el idioma? ¿Estoy practicando regularmente para que mi habilidad no decaiga? Los niveles B1 a C2 son útiles como guías, pero la verdadera medida del dominio es cómo vives tu idioma en tu día a día y cómo lo integras en tu vida. Entonces, ¿qué es la fluidez? La fluidez es la capacidad de expresarte de manera efectiva. Sin embargo, no implica perfección, ni un vocabulario extenso, ni un dominio total de las reglas gramaticales. Es más sobre ser funcional y adaptable con lo que sabes que sobre hablar sin errores. ¿Cuándo empieza la fluidez? Sorprendentemente puede comenzar pronto, incluso con conocimientos limitados. No necesitas ser experto ni haber alcanzado un nivel C1 o C2 en inglés. Con pocas herramientas básicas ya puedes empezar a comunicarte de manera efectiva en ciertos contextos. Lo que les mencionaba, las 500 palabras más usadas te empiezan a dar ya un nivel de fluidez si lo combinas con las reglas fundamentales. Entonces, ¿cómo puedo ser fluido con pocos conocimientos? Uno, uso inteligente del vocabulario básico con los 500 a 1000 palabras clave más usadas y frases más usadas, pues ya puedes armar oraciones simples o frases simples para comunicarte en situaciones comunes, ¿no? Como I need water, please, necesito agua, por favor. Where is the station? Where is the school? Cosas que te pueden ayudar en tu día a día. Aunque no es un discurso elaborado, ya está siendo fluido al transmitir un mensaje claro. Dos, para lograr también ser fluido, pues enfócate en la comunicación, no en la perfección. La fluidez no depende de decir todo perfecto, sino de hacerte entender. Por ejemplo, si dices yesterday I go to the park, en lugar de decir yesterday I went to the park, el mensaje se entiende y eso ya es un éxito. Es como si en español una persona de habla inglesa te llegara y te dijera ayer voy al parque, en lugar de decirte ayer fui al parque. Es exactamente el mismo ejemplo, pero lo entiendes, ¿no? Por contexto. Entonces eso ya empieza a ayudarte a no ser perfeccionista y así empezar a usar el idioma aunque te equivoques. También puedes utilizar habilidades compensatorias. Si no sabes usar una palabra, puedes usar gestos, descripciones. Por ejemplo, para refrigerador puedes decir the thing where you put the food to keep it cold. La cosa donde pones la comida, sea para mantenerla fría. Estás describiendo un refrigerador, no. Si se te olvida una palabra, puedes describirla. Incluso menos detallado. Thing, food, cold, cosa, comida, fría. Entonces empiezas a armar ese rompecabezas. Otra cosa es reconocer patrones comunes con frases útiles principalmente como can I want to, I like. Esto te va a permitir improvisar rápidamente sin necesidad de memorizar cada regla gramatical.
¿Por qué es mejor utilizar la fluidez como métrica? Medir tu proceso en un idioma con niveles del A1 al C2 no es inútil, pero tampoco te garantiza que realmente domines el idioma, ni que recuerdes si no lo practicas. En cambio, la fluidez como métrica puede ser más práctica porque se adapta a tus necesidades reales. Por ejemplo, no necesitas hablar de filosofía para ser fluido. Si puedes reservar un hotel, pedir comida, dar instrucciones sin bloquearte, pues ya eres fluido en ese contexto. También porque dos se enfoca en el uso funcional. La fluidez mide tu capacidad de comunicarte efectivamente con lo que sabes sobre lo que sabes, en lugar de saber cuántas palabras o cuántas reglas has memorizado. Es más motivadora porque te permite practicar con cosas que te gustan y eso no lo mide un examen, eso no lo mide algo más. Y finalmente, ¿cómo expandir la fluidez con el tiempo? La manera más fácil es explorar. Explorar es como explorar una ciudad. Al principio conoces las calles principales, pero con el tiempo te familiarizas con callejones, parques, pequeños cafés. En el caso de los idiomas es leer más materiales, consumir contenido diferente, más contenido, un poco más técnico, utilizarlo para educarte. Y eso te obliga a explorar, te hace explorar de manera entretenida y sin querer queriendo. Esto nos quiere decir que la fluidez no es algo reservado para los niveles más avanzados, sino una habilidad que puedes desarrollar desde temprano y que crece contigo. Al enfocarte en usar el idioma en lugar de memorizarlo, puedes disfrutar el proceso desde el principio y avanzar a niveles más altos de manera natural y efectiva. Esto apesta. ¿Cómo entretenerse? Si lo piensas, tiene sentido ponerte a practicar con cosas a las que ya les dedicas tiempo. Por otra parte, la teoría no siempre es divertida, al contrario, usualmente puede ser aburrida, a menos para la mayoría de personas. Y eso aplica en el aprendizaje de muchas cosas, no solamente de idiomas. Entonces, la mejor manera de hacer esto divertido es practicando con cosas que ya haces, pero ahora en inglés, y agregarle alguna que otra actividad que te saque de tu zona de confort. Si te gusta ver películas, documentales, blogs de viaje, tutoriales de cualquiera de tus hobbies, o si te gusta ver series, si te gusta leer novelas, ficción, fantasía, cosas de ciencia, o si tu afán es jugar videojuegos, leer posts, investigar, lo que sea. Con todo eso puedes practicar inglés. ¿Qué ignorar por ahora? Según el principio del 80-20 y el enfoque de las partes del lenguaje, te conviene ignorar lo siguiente. Ignora estructuras gramaticales avanzadas. Mientras aprendes las básicas, ignora las condicionales complejas como I have been doing, ignora la voz pasiva un rato, the package would have been delivered by the time, modismos poco comunes o expresiones muy específicas que se usan rara vez. No te enfoques en eso. Ignora el vocabulario técnico y especializado. Palabras que no necesitas para tus intereses o en tu entorno diario, no las aprendas. Si tu meta es conversar sobre hobbies, no necesitas aprender términos médicos, legales o académicos al inicio. Claro que si ese es tu interés, conforme avances lo vas a aprender, pero incluso en tu idioma nativo no sabes tu vocabulario de todos los ámbitos. ¿Por qué piensas que deberías de aprender así en inglés? No tiene sentido. También ignora sinónimos sofisticados, palabras raras. Quédate con las versiones más simples y frecuentes de cada palabra. Por ejemplo, big en lugar de enormous o gigantic, etc. Quédate con el más simple. Ignora también reglas gramaticales excepcionales o excepciones a las reglas. Es decir, ignora particularidades de la escritura formal, como puntuación exacta, uso avanzado de comas, colocación de adverbios. También puedes ignorar excepciones raras a las reglas, por ejemplo, aprende los verbos irregulares más comunes, pero no te preocupes por memorizar todos y cada uno de esos verbos irregulares. Pronunciación perfecta y acentos específicos los puedes ignorar, no te preocupes por no sonar nativo aún. Primero enfócate en que te entiendan, enfócate en poder utilizar el idioma y eso del acento y las entonaciones lo vas trabajando. Las canciones son un muy buen método para trabajar todo esto y sin tener que dedicarle demasiado esfuerzo en específico. Esa es la magia de usar canciones para estudiar. También puedes ignorar tiempos verbales poco frecuentes, aprende solo sobre los tiempos verbales más usados, como lo son los tiempos simples, el presente continuo, incluso el perfecto, que también es bastante usado.
Deja de lado tiempos como el pasado perfecto continuo, que ni siquiera en español los utilizamos tan seguido, como en yo había estado trabajando. Suena muy de novela, tiene su tiempo y su uso, pero no es tan común. A lo mejor te lo encuentras escrito tanto en inglés o en español, pero es raro que la gente lo hable. Entonces, ¿para qué lo aprendes ahorita? Además, mientras estudias los tiempos simples, te van quedando claros los tiempos más complicados, porque pues comparten similitudes, entonces matas dos pájaros de un tiro. Palabras de baja frecuencia o muy específicas, pues es enfocarse en las palabras más usadas y dejarlas menos usadas para después las vas aprendiendo con la práctica. En qué enfocarte mientras empiezas, en las palabras más comunes de cada parte del lenguaje, sustantivos más usados, verbos más usados, adjetivos más usados, preposiciones más usadas, en las construcciones simples principales, como sujeto, verbo y predicado, en vocabulario práctico relacionado con tus intereses y necesidades inmediatas, y pues en las habilidades básicas, ¿no? En practicar, escuchar, leer, hablar, escribir, aunque sean cosas muy sencillas. Este enfoque lo que hace es que priorices lo más útil para empezar a comunicarte rápidamente sin abrumarte con los detalles. Y pues aquí le dejamos hasta hoy. Algunas cosas fueron muy repetitivas, pero es muy importante que te queden claras. Una actividad que te quiero dejar, aunque no esté escrita, es que pienses cuándo conceptos de lo que ya te expliqué te sirvieron para aprender otras cosas. Es decir, cuando el ignorar cosas avanzadas y enfocarte en los fundamentos te sirvió para aprender bien algo. Lo que sea, desde cocina, desde carpintería, a lo mejor edición de videos. Quiero que pienses cuándo enfocarte en los fundamentos hizo que aprendieras y avanzaras muy rápido en algo que aprendiste. Estos conceptos quiero que los repases, que te queden claros para poder aprovechar la siguiente fase, que es la fase 2. Las partes del lenguaje, una visión general, es decir, este temario que te di súper rápido, que lo repasé súper rápido sobre cada parte del lenguaje, vamos a ver en qué nos vamos a enfocar dentro de cada uno de estos. ¿Ok? Es decir, qué es lo más usado de nouns y cómo los vamos a estudiar, de pronouns y cómo los vamos a estudiar, de verbos y cómo los vamos a estudiar. Para posteriormente en la fase 3, ahora sí ir viendo estos detalles más a detalle. Entonces es como darle una vuelta al parque primero. Aquí vimos el parque de lejos. Fase 2 es darle una vuelta al parque rápido. Fase 3 es ir a cada parte del parque a ver detallitos. Hasta que ya conozcas mejor el parque y puedas navegarlo con mucha comodidad. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Capítulo, clase. Tará.